¿Qué tal, jóvenes? Ahora llegamos a los problemas que sí nos van a sacar un poquito más de nuestras casillas, nos van a complicar un poco la vida, ya que en este caso ahora sí vamos a tener aceleración. Estos sí van a ser problemas de movimiento circular acelerado. Vamos a tener una aceleración constante, va a ir variando la velocidad y pues vamos a tener fórmulas diferentes. En el anterior caso, solo estábamos viendo velocidades constantes. Sí existía una aceleración, pero era una aceleración que se mantenía igual para todo el movimiento. Eran problemas idealizados para que fueran sencillos y el primer video que vemos de movimiento circular, pues ahí sí colocamos movimiento circular uniformemente acelerado y movimiento circular uniforme, ya que pues la fórmula de fuerza centrípeta, aceleración centrípeta, se van a seguir utilizando. No están peleadas unas fórmulas con otras. No obstante, para calcular los parámetros del desplazamiento angular, velocidad angular, sí vamos a tener que aplicar fórmulas diferentes, ya que las velocidades no se van a mantener constantes en cada uno de los segundos. Por eso se dice que está acelerando. Como ustedes saben, si pulsan el acelerador de su coche, pues la velocidad puede ir incrementando dependiendo de que también esté el coche y si nosotros colocamos el freno, pues la velocidad va a ir disminuyendo. Bueno, si los frenos sirven, que esperemos que siempre sea así, pero ese es el objetivo, que las aceleraciones nos van a indicar que las velocidades van a cambiar y eso va a ser un inconveniente a la hora de resolver problemas. Entonces, vamos a tener que puntualizar eso. Siempre que haya una aceleración constante, que nos indique el problema, vamos a estar en caso de que entonces la velocidad va a estar variando, va a ir incrementando, va a ir disminuyendo conforme con el tiempo. Eso es lo que nos va a indicar qué fórmulas vamos a utilizar. Si no nos indica una aceleración y nos indica una velocidad constante, bueno, entonces lo que nos va a estar mostrando es que la velocidad se va a mantener igual en todo el trayecto y no va a existir una aceleración. En términos generales no va a existir, pero nosotros sabemos que tuvo que existir una aceleración para mantenerse en movimiento. Ustedes ya tienen ese concepto de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya conocen las gráficas, saben qué sucede cuando tienen una aceleración constante y cuando tienen una velocidad constante. Bueno, ¿qué va a suceder con estos problemas? Primero lo vamos a leer, de igual manera vamos a escribir los datos y voy a mostrarles cómo revisar las fórmulas. Primero nos indica que una rueda de esmeril que gira inicialmente con una velocidad angular de 6 radianes sobre segundo recibe una aceleración constante de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será su desplazamiento angular en 3 segundos? ¿Cuántas revoluciones habrá dado? ¿Y cuál será su velocidad angular final? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este tipo de problemas es si es desplazamiento angular o lineal. Aquí nos los deja muy claro. Estamos hablando de angular. Todos los datos son angulares. Angular, angular. Porque ahí vamos a tener ese inconveniente. Vamos a tener fórmulas para aspectos angulares y fórmulas para aspectos lineales. Van a ser casi idénticas las fórmulas, simplemente van a cambiar los símbolos y vamos a escribir los datos. Me dice que tengo una velocidad angular de 6 radianes. Entonces, va a ser una velocidad angular de 6 radianes sobre segundo. Aquí vamos a tener que preguntarnos, ¿es una velocidad angular inicial o es una velocidad angular final? Bueno, la fórmula aquí ya me está indicando. Yo quiero saber cuál es la velocidad angular final. Entonces, esto tiene que ser velocidad angular inicial. Además de eso, en ningún momento me dice que se vaya a detener. Entonces, si no me indica que vaya a detenerse, la voy a tomar como si fuera una velocidad angular inicial, ya que posteriormente va a recibir una aceleración constante de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración, ya que tiene los radianes, estamos hablando de una aceleración angular. Siempre que parezca radianes sobre segundo al cuadrado o radianes sobre segundo o simplemente radianes, vamos a estar hablando de aspectos angulares. O sea que la rueda se está moviendo sobre su mismo eje. Ustedes bien saben que un esmeril lo único que va a hacer es va a estar girando sobre su mismo eje y los que van a estar moviendo ese esmeril son ustedes. ¿Ok? Y si no lo saben, pues ya lo saben actualmente y si no pueden buscarlo en YouTube, cómo funciona un esmeril.
y se van a dar cuenta que el esmeril simplemente es una máquina que hace girar un disco a alta velocidad para que corte o haga algo especial que en función a su diseño, y de ahí nosotros somos los que lo movemos para que haga ese trabajo. Y después, ¿qué otro dato tenemos? Bueno, para el inciso A me dice que lo que yo quiero saber es cuál es su desplazamiento angular. Entonces, sabemos que el desplazamiento angular es teta y nos da un tiempo de 3 segundos. Posteriormente, el inciso B me dice cuántas revoluciones habrá dado. Sabemos de los ejemplos del video anterior que lo único que vamos a tener que hacer es una conversión del desplazamiento angular. Y el inciso C me dice cuál es la velocidad angular final. Entonces, yo quiero la velocidad angular final. Para que no se nos haga tan complicado, vamos a dividir lo que quiero para el inciso A. No me va a interesar los demás incisos hasta posteriormente. Lo que quiere el inciso A es el desplazamiento angular. Queremos teta. Queremos este símbolo. Ahora sí, vámonos a las fórmulas. De igual manera como en todos los videos, las fórmulas vienen en la parte de abajo en descripción. Y si vieron el video anterior, pues ahí ya venían incluidas esas fórmulas. Si nos damos cuenta, vamos a tener dos columnas, una que dice aceleración lineal y otra que dice aceleración angular. Cuando estemos hablando de aspectos lineales, nos vamos a ir con la izquierda. Cuando estemos hablando de aspectos angulares, nos vamos a ir a la parte derecha. Pues las fórmulas son idénticas, lo único que va a cambiar son los símbolos, como les comenté. Entonces, en este caso, lo que yo voy a querer es angular. A mí solo me interesa eso. Y lo que yo voy a querer es el desplazamiento angular. Para eso, lo que vamos a necesitar es saber qué datos tenemos y con los datos ir poniendo palomitas o tachecitos sobre las fórmulas para saber cuál fórmula sí puedo utilizar. Esto se escucha un poco complicado, pero vamos a ver cómo hacerlo. Voy a escribir del lado izquierdo los datos que tenemos. Cuando ya tenemos nuestros datos, vamos ahora sí a revisar cada una de las fórmulas. Vamos a empezar, el orden es indistinto, ustedes pueden empezar por el que gusten. Aquí sí no empezamos de atrás para adelante, simplemente empezamos a tachar qué datos tenemos. ¿Tengo el desplazamiento angular? Pues no, ese no lo tengo ya que es mi incógnita. Entonces, este aquí va a ser mi incógnita. ¿Tengo la velocidad angular final? No lo tengo. Lo voy a tachar para que me sea más sencillo. ¿Tengo la velocidad inicial angular? Sí, sí lo tengo. Voy a poner una palomita. ¿Tengo el tiempo? Sí, sí tengo el tiempo. ¿Sé cuánto vale el 2? Sí, sé cuánto vale el 2. ¿Ok? Entonces, aquí en esta fórmula tendríamos la incógnita del desplazamiento angular y también de la velocidad angular final. Como tenemos dos incógnitas, no lo podemos aplicar. Pasemos a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula me indica que si tengo la velocidad angular final, este de aquí no lo tenemos. ¿Tengo la inicial? Sí, sí la tengo. ¿Tengo la aceleración? Sí, tengo la aceleración. ¿Tengo el tiempo? Sí, tengo el tiempo. Aquí solo tendríamos una incógnita. El problema es que lo que nos están pidiendo es el desplazamiento angular y ese no aparece. Entonces esa fórmula no la puedo utilizar porque pues no me va a ayudar en este momento. La podría utilizar para otras cosas, pero solo se volvería más complicado el ejercicio. Así que pasemos a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula me dice, ¿quién es el desplazamiento angular? Y le digo, lo quiero conocer. ¿Tengo la velocidad angular inicial? Sí, sí la tengo. ¿Tengo el tiempo? Sí, tengo el tiempo. ¿Sé cuánto vale un medio? Pues sí, sé cuánto vale. ¿Tengo la aceleración? Sí, sé cuánto vale la aceleración. ¿Tengo el tiempo cuadrado? Pues sí tengo el tiempo y el cuadrado solo tengo que volverlo a multiplicar. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Pues solo tenemos una. Entonces, esta fórmula la puedo aplicar. En muchas ocasiones vamos a encontrar que hay más de una fórmula que podemos aplicar y que nos va a dar el mismo resultado. Para anotar eso, si este ejemplo es de esos, vamos a seguir revisando si alguna de las fórmulas nos va a servir. ¿Tengo el desplazamiento angular? No, no lo tengo. Lo quiero conocer. ¿Tengo la velocidad final? No la tengo. ¿Tengo el tiempo? Sí. Sé cuánto vale un medio. Tengo la aceleración y tengo el tiempo. Aquí estaríamos encontrándonos dos incógnitas. No me sirven. Vamos a la siguiente. Sé cuánto vale un 2, sé cuánto vale la aceleración. Esta es mi incógnita, el desplazamiento. No conozco la velocidad angular final, entonces la tacho. Y sí conozco esta. De igual manera, tengo
dos incógnitas, quedándonos solo una fórmula y es la fórmula que vamos a utilizar. Estas fórmulas ustedes ya las conocen, ustedes ya las aplicaron y son las fórmulas que vimos o que vieron con su profesor en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son las mismas, son idénticas, simplemente se le cambió los símbolos para que ahora fueran de movimiento circular. Las fórmulas son idénticas, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a regresar a nuestro problema. La fórmula, ya sabemos ahora sí qué fórmula vamos a utilizar para el inciso A. Para el inciso A tenemos que va a ser el desplazamiento angular por la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora vamos a ya utilizar el procedimiento. Vamos a irnos directo al inciso A. Y con ello voy a tener que el desplazamiento angular es igual a 6 radianes sobre segundo por el tiempo, que en este caso el tiempo son 3 segundos, más un medio, la velocidad angular es de 2 radianes sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo son 3 segundos al cuadrado. ¿Okay? Aquí podría estar colocando unos paréntesis para que sea más sencillo, pero haría más larga la fórmula y nos va a complicar el visualizarla. ¿Okay? Pero podemos colocarle puntos o también los paréntesis como se les haga más sencillo entender la fórmula. Entonces voy a escribirla. Ahora voy a ocupar todo el espacio para que se vea más clara qué es lo que estamos utilizando. Y recordemos, son 6 radianes sobre segundo por los 3 segundos. ¿Okay? Esto sería un paréntesis más un medio de 2 radianes sobre segundo al cuadrado por 3 segundos al cuadrado. Y ahora sí, vamos a revisar. Si nos damos cuenta, también voy a aplicar aquí ya algunos aspectos matemáticos para que vean qué pasa con las unidades. Voy a colocar un 1 para que se nos haga más sencillo multiplicar fracciones. Nos damos cuenta, 6 por 3 van a ser 18. Radianes por segundo nos van a quedar igual radianes por segundo, pero notamos que tenemos segundos arriba y segundos abajo. Entonces lo puedo eliminar. Me va a quedar radianes. ¿Qué va a pasar con el 1? Bueno, el 1 nunca nos va a afectar, por eso lo estamos colocando. ¿Qué pasa si divido 18 entre 1? Pues me va a quedar 18. Más un medio de 2 radianes, ¿okay? Aquí me había faltado la A, 2 radianes sobre segundo al cuadrado y vamos a aplicar primero el cuadrado. Recordemos, el cuadrado significa que voy a multiplicarlo por sí mismo. Entonces va a ser 3 por 3, va a ser 9. Y va a suceder lo mismo con las unidades. Tengo que multiplicar las unidades por sí mismas. Segundo por segundo me va a dar segundo al cuadrado. Y vamos a resolver la siguiente operación. Vamos a tener 18 radianes más un medio. ¿Okay? Y ahora tenemos 2 por 9, obtener 18. Aquí puedo colocarle de igual manera un 1 para que se vea qué va a suceder con la multiplicación de fracciones. Y notamos que en esta parte de abajo tenemos segundos al cuadrado y de igual manera en la parte de arriba. Entonces va a quedar radianes sobre 1, pero como ya habíamos dicho, el 1 no va a afectar a mi operación. Y al finalizar vamos a tener que son 18 radianes más un medio por 18, eso significa que son 18 entre 2, van a ser 9 radianes. Y para culminar con el problema vamos a tener que 18 más 9 nos va a dar 27 radianes. Y de esta manera estamos obteniendo cuánto es el desplazamiento angular en 3 segundos y también estamos utilizándolo para obtener las unidades. Algunas veces nos confundimos de cómo se obtienen las unidades, qué es lo que sucede. Bueno, de igual manera que como hacemos con los números, tenemos que hacerlo con las unidades. Tenemos que multiplicarlas, despejarlas. Bueno, en este caso no despejarlas, simplemente lo único que tenemos que hacer es aplicarle álgebra. Álgebra muy sencilla que nos va a ir eliminando las unidades para obtener las finales.
Por eso casi nunca nos los tenemos que aprender, ya que el mismo problema nos los va a dar. Ya que tenemos el inciso A, ahora procedamos a hacer el inciso B. Recordemos, lo que nos pregunta son cuántas revoluciones habrá dado. En esta situación ya no necesitamos una fórmula. Lo único que vamos a necesitar son un factor de conversión. Una revolución van a ser 360 grados y eso va a ser igual a 2pi radianes. No vamos a necesitar nada más, solo vamos a necesitar este factor de conversión. Y vamos a tener que convertir los 27 radianes en revoluciones. Para ello vamos a colocar un 1. Siempre les recomiendo colocar un 1 para que les sea más sencillo anotar qué va a suceder con la multiplicación de fracciones. Y lo que queremos eliminar, que en este caso va a estar en la parte de arriba, lo voy a colocar en la parte de abajo para que se elimine. Voy a colocar radianes y en la parte de arriba voy a colocar lo que yo quiero obtener. Para mi problema, nosotros queremos obtener revoluciones. Y me voy a ir a mi factor de conversión. Vamos a notar que las revoluciones que están en la parte de arriba, qué número lo acompañan. Y para este factor de conversión lo acompaña un 1. Lo único que estamos haciendo es acomodar los números. Y los radianes, vamos a ver qué número acompaña a mis radianes. Para esto, lo que lo está acompañando son los 2pi. Y ya con eso estaríamos acomodando todos los datos simplemente para realizar las operaciones. Recordemos, lo que tenemos que hacer es multiplicar lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. El 1 nunca afecta, por eso lo colocamos, para que no sea para que sea de una ayuda visual y sepamos qué hacer. Entonces 27 por 1 me va a quedar 27 y 1 por 2pi, pues me va a quedar 2pi. ¿Qué va a pasar con las unidades? Notemos, radianes arriba, radianes abajo, se eliminan y solo me va a quedar revoluciones. Para finalizar entonces con esto, voy a tener que dividir 27 entre 2pi. Y eso me da un valor de 4.3 revoluciones. Y con eso estaríamos obteniendo el resultado de mi inciso B. Mi inciso B, su valor son 4.3 revoluciones. Este inciso es muy sencillo, solo tenemos que tener cuidado con el procedimiento que vamos a utilizar. Si no sabíamos cómo hacerlo, nos hubiéramos ido a buscar fórmulas y fórmulas y nunca lo hubiéramos obtenido. Tenemos que tener en cuenta cuál es también mi factor de conversión. Aquí, como ya lo tenemos en el video, notamos que las revoluciones las puedo convertir directamente a grados y los grados también los puedo convertir directamente a radianes. ¿Okay? Puedo convertir directo todo esto sin ni siquiera utilizar otra fórmula, simplemente una conversión. Para finalizar, vamos a ver qué sucede con el inciso C. El inciso C lo que nos está pidiendo es la velocidad angular final. Entonces tenemos que regresarnos a nuestras fórmulas. Ya cuando estamos en nuestras fórmulas tenemos que utilizar el mismo principio. Empezar a tachar y a palomear lo que tenemos. Vamos a tener que en la primera tenemos el desplazamiento angular. Sí, ya lo tenemos, lo acabamos de calcular. ¿Tengo cuánto vale mi velocidad final angular? Pues no, es mi incógnita. ¿Tengo cuánto vale la inicial? Pues sí, sí la tengo. ¿Tengo cuánto vale el tiempo? Sí. ¿Cuánto vale el 2? Sí. Entonces, esta fórmula de aquí, voy a cambiar el color para que sea más notorio, pues la podríamos utilizar. Le voy a poner una palomita al final. Pero vamos a ver si hay otra más fácil, ya que esta se vuelve bastante complicada porque tiene un despeje y un despeje un poquito laborioso. Entonces, vamos a la que tiene directamente la velocidad final. Esta de aquí, iniciando, pues es mi incógnita. ¿Tengo la velocidad inicial angular inicial? Sí. ¿Tengo la aceleración angular inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. Esta fórmula también la puedo utilizar. Vamos a revisar las demás fórmulas. Como les comenté en el anterior inciso, en el inciso A, hay más de una fórmula que podemos utilizar para obtener el valor. Aquí ya, solo al estar revisando, pues ya estamos notando que puedo aplicar cualquiera de las dos fórmulas y voy a obtener el resultado. Simplemente ahora tengo que ver cuál es la más sencilla. Notoriamente ya sabemos que la fórmula 2 es la más sencilla para obtener ese valor, pero solo para quitar las dudas, vamos a revisar las demás. Este de aquí sí lo tenemos, tenemos en un medio, tenemos la aceleración, tenemos el tiempo, tenemos
todo este. Ya no la puedo aplicar porque pues no hay una incógnita. No está lo que necesitamos. Y la siguiente, tengo el desplazamiento, esta es mi incógnita, tengo el tiempo, tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces sí la puedo aplicar. De igual manera, tengo la aceleración, tengo el desplazamiento, sé cuánto vale el 2. Este de aquí es mi incógnita y este lo tengo. Entonces puedo aplicar también esta. Nos damos cuenta, la única fórmula que no podemos aplicar es porque ya conocemos todo. Todas las demás sí las podemos utilizar. ¿Por cuál nos vamos a ir? Pues por la más sencilla. Eh, para nuestro problema es la fórmula 2. Bueno, ya conocemos cuál es la fórmula que vamos a necesitar. Ahora lo que tenemos que hacer ya es sustituir. Si se dan cuenta, yo siempre divido la pantalla en tres, datos, fórmula y procedimiento, pero para esos problemas es un poquito difícil el poder escribir el procedimiento donde le corresponde, ya que si no se vería complicado. Ustedes sí en su cuaderno lo pueden hacer bonito, dividirlo en tres y escribirlo en el apartado que corresponde. Yo lo voy a colocar en la parte de abajo para que sea fácil de ver qué va a suceder con las unidades, qué va a suceder con todo lo que vamos a estar haciendo matemáticamente. Entonces voy a escribir la fórmula, me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que son 6 radianes sobre segundo, más la aceleración, que son 2 radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Y el tiempo son 3 segundos. Vamos a empezar a hacer las operaciones y me dice que son 6 radianes sobre segundo más, ¿ok? Va 2 por 3, tenemos que van a ser 6 radianes por, nos vamos a quedar igual con los segundos, puedo utilizar un 1 para mantener las unidades y segundos al cuadrado. ¿Qué va a pasar con los segundos? Bueno, cuando nosotros tenemos segundos al cuadrado, significa que son segundos por segundos. Eso es lo que significa un segundo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a eliminarlo y lo voy a escribir como lo escribí en la parte de arriba, segundos por segundo. Entonces, yo puedo eliminar un segundo de arriba con un segundo de abajo y voy a obtener que entonces va a quedar la velocidad final son 6 radianes sobre segundo más 6 radianes sobre segundo. Nos damos cuenta, como les comenté, la misma fórmula, mismo procedimiento me está dando las unidades. Entonces, ya para culminar, son 6 más 6, son 12 radianes sobre segundo. Y este va a ser mi resultado, 12 radianes sobre segundo. Y con eso estaríamos obteniendo todos los valores. Para el inciso A, obtuvimos que nuestro valor de desplazamiento angular son 27 radianes. Para las revoluciones obtuvimos que un valor de 4.3 revoluciones y para la velocidad angular final obtuvimos que son 12 radianes sobre segundo. Con eso estaríamos combinando esta parte de movimiento circular. Notamos que como tal los movimientos circulares con aceleración son más complicados de hacer en términos generales por la fórmula. ¿Okay? La fórmula es más grandota. Pero si empezamos a tachar y a poner palomitas en lo que ya tenemos, se vuelve muy sencillo. Hay que tener en cuenta eso, que tenemos que saber si es angular o es lineal. Si sabemos las unidades, recordemos, todo lo que tenga radianes es angular. Todo lo que tenga metros sobre segundo, en este caso metros, ¿vale? Pero pueden venir pies, pulgadas, pero cuando aparezcan metros ya estamos sabiendo directamente que son aspectos lineales. Y con eso vamos a saber qué fórmulas utilizar, si las de la izquierda o la derecha. Son muy sencillos de hacer los problemas si ya tenemos claro eso y solo empezamos a sustituir en la fórmula. Hay que tener mucho cuidado al sustituir con la fórmula porque a veces se nos suele olvidar que el tiempo, confundimos el más con el tiempo y ahí hacemos bastantes aspectos complicados. Si tenemos una secuencia de paso a paso, no vamos a tener gran problema y los problemas van a ser muy sencillos. ¿Dónde podemos encontrar movimientos con aceleración? Bueno, en un esmeril, en un taladro, en una licuadora, todo lo que llegue a girar y se den cuenta ustedes que empieza a sonar un poco más fuerte después de cierto tiempo, está teniendo una aceleración. Los aparatos electrodomésticos como la lavadora y todo ese tipo de situaciones como
La licuadora suelen tener ese tipo de situaciones que tienen una aceleración constante para que pues les sea más fácil realizar su trabajo y lleguen a velocidades más altas. Es cierto que también podemos encontrar velocidades constantes que, como la rueda de la fortuna, eh, donde necesitamos que se mantengan esa velocidad, porque si no, imagínense, las personas saldrían volando después de que se le aplique una aceleración. Entonces, en este tipo de problemas sí vamos a tener muy en cuenta si el problema me dice aceleración constante o si no me lo indica. Si me dice una aceleración constante, ya estaríamos directamente yéndonos a estas fórmulas. Si no me lo indica, bueno, nos vamos a los videos anteriores y empezamos a aplicar fórmulas más sencillas, pero que van escalando. Hay que tener cuenta en eso, no es complicado, no hay que calarnos el cabello nada más al darnos cuenta qué tipo de problema es, simplemente hay que respirar profundo y preguntarnos, ¿tiene aceleración constante? Sí. Entonces me vengo a este video y lo reviso. ¿Tiene aceleración constante? No, pero sí tiene una velocidad constante. Entonces me voy a los videos anteriores y empiezo a resolverlo como todo un máster que soy. ¿Vale? Si no tenemos alguna duda o alguna pregunta, nos vemos en el siguiente video y si hay alguna duda o algún inconveniente, los leo en comentarios.